lo que es líquido y vapor. Entonces nosotros necesitamos conocer esta parte. ¿Por qué? Porque vamos a calentar en la caldera, le vamos a producir un cambio de estado de fase líquida al estado gaseoso, y vamos a recalentar y lo vamos a expandir. En cambio, el otro, todo es gas, más fácil. Y todo se cumple. Bien. Y entonces, esta es otra forma de mirar lo anterior. Un diagrama muy interesante porque está en 3 dimensiones. Lo que generalmente hacemos es trabajar con presión-volumen, y ahí vienen, ¿cómo les podría decir? No vienen distorsiones, sino vienen malas interpretaciones de lo que es la termodinámica. Acá, miren, lo estamos descomponiendo en tres gráficos, ¿no? Presión, volumen, acá. Acá tengo presión, volumen. Claro, no, esta debería ser temperatura, volumen, porque estoy mirando esto de acá, de esta forma. Y esta tendría que ser presión, temperatura, presión, volumen, temperatura debería ser. Bien. ¿Por qué me sale? A ver, espérenme. Sí, ya a partir de aquí ya está. Bien. Oh. Bien, vamos. El ciclo de Sankey es un ciclo que opera con vapor y que se utiliza en las centrales termoeléctricas. Vapor. Pero, ¿qué es el vapor? El vapor es un fluido que tiene una fase líquida y una fase gaseosa. Y lo que no queremos efectivamente es trabajar en la expansión con vapor. Mientras tanto, lo otro es puro vapor. El calentamiento, el cambio de estado. Una vez de que he llegado a que todo está en estado de vapor seco, lo sobrecaliento, lo expando y otra vez sigue siendo vapor en la parte del condensador y el enfriamiento, hasta que he producido de que todo sea líquido. ¿Por qué? Porque si no la bomba se me va a cebar y el ciclo no va a cumplir. Se va a parar. El ciclo consiste en calentar un agua en la caldera hasta evaporarlo por completo, elevando la presión y la temperatura del vapor. Bien, elevando la presión con la bomba y la temperatura
en lo que denominamos el hogar. Y en el ciclo combinado va a ser el recuperador de calor, la caldera, pero la caldera se convierte en un recuperador de calor. El vapor será llevado a una turbina donde se produce energía cinética a costa de perder presión. El ciclo de Rankine es un modelo utilizado para determinar la performance de las máquinas de vapor. Performance es rendimiento. El mismo consiste en un ciclo termodinámico ideal que convierte la energía térmica del vapor en trabajo mecánico. Trabajo con el tiempo, energía mecánica. Es decir, una energía que está girando en un eje. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, tengo lo que denominamos los domos, superior e inferior. Generalmente hay 3 domos. Y inyecto la llama. Esa llama me genera calor. Y obviamente que estos tubos que están llenos de agua empiezan a evaporar. Y entonces van separando. Este hogar, esta caldera, ¿sí? En realidad le llamamos hogar a todo esto y a la caldera al conjunto. En esta parte superior es donde mayor temperatura tiene. Y entonces es aquí donde los gases de combustión tratan al salir. Y este es el punto más caliente, que lo denominamos como el recalentador. Es decir, de que todo acá está en estado gaseoso. Entonces, el gas que tengo en este domo, en la parte superior del domo, fíjense, acá hay una parte que tiene agua. Como es gas, puede venir por acá, lo recaliento y con ello tengo vapor seco. Ya no tengo vapor húmedo. Porque este es el secreto. El vapor húmedo tiene partículas que impulsadas con gran energía cinética me van a deteriorar los átomos. Una vez que tengo, lo ideal sería pasar los 560 grados de temperatura para tener un aire seco, es decir, un fluido ideal, para poder expandir en la turbina de vapor. Luego la turbina de vapor, que expandió la turbina de vapor, tengo que entrar en el enfriamiento y además le agrego el condensador. Ya van a ver por qué. Porque al agregar el condensador estoy bajando la presión por debajo de la presión atmosférica y estoy consiguiendo mayor eficiencia. Pero además, ese condensador me ayuda porque me va a producir un cambio de estado. Una vez de que se ha enfriado, tengo la bomba que nuevamente me lleva a la caldera. Digo que a todo este conjunto le llamo hogar, pero el hogar es donde se produce la combustión. La caldera es esto. Este es como que yo tengo una caldera en una hornilla de una cocina, exactamente, y se produce el cambio de fase cuando llego a la temperatura de 100 grados. Y esos 100 grados se va al domo. Este es el domo inferior, que es el domo superior. Y acá en el domo superior se van separando y el vapor no es que se va separando, sino que se va haciendo seco. Un vapor seco y luego lo convierto en un fluido ideal para expandir la altura. Este ciclo, el eje, siempre tiene acoplado un generador con la carga. ¿Por qué el generador? Generador de corriente, dice acá generador eléctrico.
puede también ser G. G es la marca de una máquina. Pero más G, General Electric, está concentrada en lo que son las turbinas del ciclo Brayton de gas. Y estas otras, hay muchos fabricantes. Esta tecnología es una tecnología reprobada. Está analizada y está muy difundida. El ciclo de Rankine es un ciclo que obviamente un ingeniero mecánico tiene que estudiarlo a profundidad. Sin embargo, lo que estamos haciendo acá es este ciclo con mejoras del condensador, con mejoras de expansiones múltiples, con igual que la eh, turbina de ciclo Brayton, de ciclo de gas, también tengo ciclos regenerativos. ¿Para qué? Para mejorarle el rendimiento. Pero así todo, estas máquinas tienen un rendimiento máximo de 34-35%. Se podía poner de 36%. Contra los 44-46% que ya tienen las turbinas de gas del ciclo Brayton. Entonces, ya dejaron de ser competitivos. Antes sí era muy interesante, hasta que se hace el desarrollo del compresor axial, se hacen más etapas y se empiezan a subir las temperaturas y entonces este ciclo quedó abandonado. Pero el concepto de esto sí está vigente y entonces de allí sale el concepto, no es un concepto híbrido, es un concepto muy aplicable con el ciclo combinado. ¿Por qué decimos ciclo combinado? Porque es gas-vapor. Gas, generalmente energía eléctrica, y vapor, el ciclo de vapor, también para generación de energía eléctrica. El ciclo simplemente lo puedes utilizar en compresores, lo puedes utilizar en reactores, lo puedes utilizar en tracción, para movimiento, compresión, mecánica, etcétera, etcétera. Es una infinidad. Pero este ciclo era un ciclo muy aparatoso. Se necesitaba agua de refrigeración, agua, agua tratada, porque acá es agua tratada lo que está evolucionando. Acá en todo esto es agua tratada. ¿Y por qué el agua tratada? Bueno, pues porque si tendría incrustaciones, le van a taponar los tubos y vas a tener que parar para limpiar. ¿Y qué vas a limpiar? Hay procesos químicos, sí, pero entonces esta agua del ciclo es agua tratada. Es agua, bien más que tratada. Es es como que le hacen la destilación y todavía hay un segundo proceso, el que le llaman el pulido, donde le sacan todos los cationes. Entonces es un agua químicamente pura. Entonces para ello necesitas una planta de tratamiento. La planta que se utiliza generalmente es de ósmosis inversa. Bueno, generalmente estas plantas están cerca de los ríos, de los lagos y de los mares. ¿Por qué? Porque necesito unas torres de enfriamiento para enfriar y para producir la condensación y el cambio de estado de ese fluido agua. Entonces son centrales muy grandes, muy costosas. Es interesante. Y estos señores, entonces, recuperan todo el calor y
lo llevan a ciclos de, eh, de calefacción en las ciudades y tratan de aprovechar el mayor porcentaje de la energía calórica del combustible. El otro problema que tienen estos sistemas es que trabajan con combustible líquido. El combustible líquido tiene azufre, el combustible gaseoso no. Entonces, y por eso es de que, fíjense la geopolítica, hacen el gasoducto transiberiano, traen el gas que vende Rusia a la comunidad europea. Es un negocio billonario. Se gastan más de $1.000 millones por día. Entonces estamos hablando de un negocio de 400.000 o de repente más millones de dólares. Y ahí Putin se equivoca. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Este ciclo, como produce gases, y esos gases ni siquiera de efecto invernadero, causaron gran polución en Europa en la década del 60, del 70, y cuando viene el desarrollo de la turbina a gas, bingo, empiezan a parar estos sistemas, que posiblemente deben estar donde los han debido eh, activar, inclusive hasta centrales nucleares que estaban en proceso de parado, han vuelto a activarlas por el tema de la crisis energética de Europa. Es muy importante y acertado de que empecemos a mirar estos hitos, señores, porque el gas se nos va a acabar un día. Y entonces tenemos que sacarle la máxima eficiencia. 34% en este sistema no es conveniente. 44% en un sistema de ciclo abierto con temperaturas de combustión del orden, del gas de 1.400, 1.500 y a 1.600, llegamos a rendimientos por encima del 46%. Y entonces con ciclo combinado, más la mitad, estaríamos hablando de 67, 68%. Sin embargo, la cogeneración es todavía un mejor negocio. Pero ¿y dónde voy a meter cogeneración en Santa Cruz? De repente sí, de repente no. De repente podría meter los ciclos para invierno. Ya lo vamos a ver. Y entonces llego a rendimientos superiores al 90%. Entonces, nosotros nos estamos convirtiendo en cierta manera como ingenieros energéticos, ¿sí? Porque estamos mirando la transformación de la energía. Acá está ahora el ciclo de otra forma, pero un poco más elaborado. ¿Por qué no elaborado? Porque, miren, tengo la caldera, ¿sí? Produzco el vapor, lo expando, lo enfrío. Miren, acá hay un intercambiador de calor, el generador, que voy a utilizarlo para el tema del enfriamiento. Estas son las torres de enfriamiento. Miren, acá inclusive está identificado C como torre de enfriamiento, entonces hago un bombear, enfrío porque tengo que enfriar este calor para el cambio de estado. Tengo el cambio de estado, con la bomba vuelvo a cargar al ciclo. Y obviamente que hay alguna evaporación que se va a ir al exterior. Miren, tengo y esta evaporación, pero acá es menos, aquí es más. El tema es la eficiencia. Pero aquí
hay calor que no puedo recuperar. Inclusive se recupera porque esto está con aceite lubricante. Y el aceite lubricante está a 72 grados más o menos, que ese es el setting que se fija, porque si supero ese valor, no voy a deteriorar el aceite. Entonces, tengo que definir unos sistemas auxiliares acá para refrigerar el aceite, y entonces aquí también puedo recuperar energía calórica. Bien. Otra forma, miren, ahí está la llama y estoy convirtiéndolo el, el, el agua con un cambio de fase al estado de vapor, pues cuando la turbina, lo enfrío, ¿sí? En un intercambiador de calor puedo sacarlo y luego vengo a la bomba que luego aumente calor. Este es un ciclo cerrado. Para transformar la energía del combustible de trabajo mecánico, es necesario transformar el calor en trabajo mecánico. Es decir, la forma más usual es a través de un agente evolutivo que suele ser agua. ¿Podría ser aire? No. Necesitaría unos volúmenes terriblemente grandes. ¿El agua? No, el agua. Imagínense un litro de agua convertido en vapor, el volumen que sería. El calor generado por la combustión se transfiere al agua en estado líquido en la caldera. Este la transforma en vapor, aumentando su entalpía. Exactamente lo mismo que hacemos con el ciclo Brayton. El vapor se envía a la turbomáquina, donde parte de su calor se transforma en trabajo, para que luego al condensador se produzca el cambio de su estado, cediendo el calor remanente al agua de refrigeración y finalmente, en estado líquido, vuelve a la caldera para completar el ciclo. Este es el que mejor se ve. Lo caliento, pasa al estado de vapor, lo expando, lo enfrío por el tema del intercambiador de calor, inclusive bajo la presión para mejorar el rendimiento, ya lo vamos a ver. Ya cuando está en estado líquido, lo puedo bombear y otra vez. Y entonces se genera un ciclo cerrado. El ciclo está, el eje, la transformación de la energía calórica en trabajo mecánico se convierte acá en el generador en la energía eléctrica. Ciclo de Carnot con un gas perfecto. Representado en el plano PV, puede funcionar como un sistema cerrado, como un sistema de flujo en régimen estacionario. Ya saben lo que es el régimen estacionario, ¿sí? Es aquel que en determinados puntos sus parámetros de referencia se mantienen constantes. Compuesto por dos procesos isotérmicos e internamente reversibles y dos procesos adiabáticos internamente también reversibles. Voy a salir, voy a borrar este E, ya no corresponde. Este E lo saco. Internamente isobáricos, como en todo caso serían internamente reversibles. Y aquí dos procesos adiabáticos, coma, isotérmicos, adiabáticos, bien, y entonces volvamos a lo nuestro. Internamente reversibles. Que tengo, miren,
dos procesos isotérmicos, ¿sí? Acá está, 1, 2, 3, 4, la compresión, la expansión, y dos procesos adiabáticos. Bien, esto lo puedo realizar en un pistón. Qué interesante que es. Y entonces, acá tengo, en 2-3, la expansión isotérmica, en 3-4, la expansión adiabática, calor cero, 4-1, la compresión isotérmica, una segunda compresión isotérmica a calor constante, y ya se cierra el ciclo con 2-3 y 2-4. O sea, compresión, compresión, expansión, expansión. Y de esta manera es que consigo los máximos rendimientos. ¿Por qué? Porque mire, el calor acá es cero. La característica es esa. Estas son, no hay una transferencia de calor del sistema al exterior. El ciclo de Carnot del vapor de agua. El ciclo teórico podría realizarse mediante dos isotermas y dos isoentrópicas. Isoentrópicas, entropía constante. En la práctica, la adición de calor se realiza en una caldera isobárica a presión constante y el calor cedido en un condensador también isobárico a presión constante. La temperatura máxima del ciclo no puede ser superior a la crítica y el ciclo se realiza en una zona de vapor húmedo. Vuelvo para atrás, porque si no, no me lo van a entender. No puedo no puedo llegar a este punto. Tiene que ser a un punto intermedio. O sea, el estado húmedo aquí se va a transformar en estado de vapor húmedo. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué no llego a esta presión crítica? Primero, porque conforme voy subiendo, voy aumentando la presión y la tubería sería cada vez más robusta, más pesada, más cara. Y claro, de este punto podría ir al vapor seco, sí, pero conforme voy llegando a este punto, se vuelve antieconómico. Tuberías cada vez más robustas. De todas maneras, mire, en el ciclo de Rankine estoy trabajando con presiones altas, 85 bares, 85, 90 bares. Y a ver, multiplíquenlo por 14.5 P6. Pongámosle 15, redondeándolo. 80, 80 por 15. ¿Ah? ¿Cuánto es? 1200 PSI. Entonces, imaginan la terrible presión a la que están sometidas estos equipos. O sea, cuando estamos hablando de equipos, estamos hablando de estas tuberías. No tiene pues sentido hacer unas paredes gruesas. La pérdida va a ser muy grande de calor. Entonces, tengo que buscar materiales adecuados. Lo ideal sería el cobre. ¿Será que el cobre va a aguantar esas presiones? Entonces, son unos materiales especiales que hay que tener mucho cuidado con las soldaduras, especialmente en el montaje. Y entonces aquí el gran problema es los tubos hay que soldarlos prácticamente en el lugar, cosa que hace
tiempos muy prolongados de montaje. Y peor todavía es que esto hay que probar. Hay que hacer la prueba hidrostática. Y la prueba hidrostática, imagínense si tenía 1200 PSI y generalmente le tengo que dar un 50%, estamos hablando de 1800 PSI. ¡Wow! Y eso lo tienes que hacer porque tienes que hacer las pruebas de recepción. Luego también vamos a ver de que han ideado estos, ya no con domos, sino con agarran y bombean. Entonces bombean de tal manera de que entra líquido y sale ya líquido en estado de vapor sobrecalentado. Y a ese le llaman un sistema de un solo paso. Lo vamos a ver cuando veamos el ciclo combinado. Bien. La temperatura máxima del ciclo no puede ser superior a la crítica. Y el ciclo se realiza en la zona de vapor húmedo, donde coinciden las isobaras y las isotermas. El ciclo de Carnot con vapor de agua se representa en los planos PV, típico, y también en estos dos planos, temperatura, entropía, entalpía, entropía. Acá están las tres posibilidades. Miren, este es en el plano PV, en el plano TSOO, miren, esto se transforma en esto. ¿Por qué? Porque se produce la compresión, ¿sí? Sin pérdida de calor al exterior, entonces esa entropía constante, el calor que se le agrega, ¿sí? Está a temperatura constante, porque eso es lo que me dicen, ¿no? Isotermo. Aquí, la zona de vapor húmedo donde coinciden las isobaras con las isotermas. El ciclo de Carnot con vapor de agua se representa en los planos PV, TS, acá. Y este otro que también nos ayuda muchísimo. Pero ahí está entalpía, entropía, temperatura. Este es muy fácil de individualizar. El ciclo de Rankine básico. El ciclo de Carnot es difícil de realizar y conlleva una serie de inconvenientes. Por eso se desarrolló otro ciclo que puede operar en condiciones similares, eliminando los aspectos imprácticos asociados al ciclo de Carnot. Este es el ciclo de Rankine, que está representado en la figura. Wow. Presión, volumen o temperatura, entropía. Mire, es muy interesante. Igual que el ciclo Brayton, obtengo directamente con las temperaturas y con los calores específicos, que ya se llama aire, sino agua. Y con este otro también, con este otro diagrama, entalpía, entropía. Este es el famoso diagrama de Molière. En las figuras se han dibujado tres variantes del ciclo de Rankine a la entrada de una turbina. Este es el punto 4 en un caso, este es el punto 4 y este es el punto. Miren, aquí se lo ve muy clarito el tema del recalentamiento y este punto ya está definido que es 560 grados centígrados. En este punto, el fluido, que es vapor de agua seco, sin humedad, lo expando hasta este punto 5. Y esto todavía puedo bajar si tengo un condensador y todavía voy a llevarlo a esta condición. Ahora, no es lo mismo esta condición en esta parte del diagrama, porque miren, el porcentaje de humedad aquí es menor y aquí es mayor. Una de las características es con el vacío
voy a incrementar el rendimiento, pero también voy a mejorar el trabajo del fluido. Acá no lo puedo casi individualizar. Acá en temperatura, entropía, sí. Y entonces, miren, el, el 1, 2, 3, 4 prima, en algunos casos, si lo expando al 5 prima, 1 sería un ciclo de vapor húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque esto es líquido y esto es que puede tener algo de humedad. Puede ser, pero en mínimas proporciones, porque si no la bomba no la vas a poder, no vas a poder trabajar. Y voy a tener húmedo, lo voy a expandir húmedo y voy a tener todavía esto húmedo hasta este punto donde va a haber el cambio de estado. ¿Sí? Estos, estos diagramas, ¿los han estudiado alguna vez? Son los que se llaman los famosos diagramas de equilibrios de fase, donde ¿qué son estos? Son los puntos fronteras del cambio de fase. Qué sencillo. Todo lo que está por acá afuera, ¿no? Esto es líquido, esto es vapor húmedo y esto es vapor seco. Ahora, ahora saquen sus conclusiones de los puntos en los que estamos trabajando. El, el ciclo 1, 2, 3, 4 prima, 5 prima y 1 es vapor saturado. El otro era 1, 2, 3, 4 segundos y 5 segundos. Miren, es todo. Acá he llegado al punto de saturación en el 4 prima. Pero la expansión sigue siendo húmedo. Pero he ganado esta parte del área. Pero también ha aumentado el calor suministrado y también el calor se ha aumentado. Pero claro, pero he obtenido un mejor rendimiento con la misma máquina. O sea, es un costo adicional de combustible, pero que se traduce en trabajo. De esta otra forma, estaría trabajando a carga parcial. Y por último tendría 1, 2, 3, 4 prima, 4, 5, 1, que sería el ciclo con vapor sobrecalentado. Entonces, como ingeniero, ¿qué te interesa? Esta parte. 1, 2, 3, 4 primas. 4, expandir a 5 y llegar a 1. Aquí, el cambio de fase de vapor húmedo lo estoy convirtiendo en líquido y esta parte es 1, 2, 3, es el trabajo de la bomba. ¿Qué lo llevo hasta el punto 3 prima y luego lo meto a los tubos para incrementar su energía cinética? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 prima, 4, 5. Y eso está puesto bien clarito en esto. Tengo la caldera donde le estoy sometiéndole fuego. Esta es la parte del sobrecalentador, que es esta partecita, que puedo agregarle más calor. Generalmente se hace de otra forma, pero luego lo expando en la turbina. El condensador, aquí el condensador hay el cambio de fase, está todo líquido y chupo con la bomba para volver a introducir a la caldera. Qué jodidos que son ustedes. No hay caso. No hay caso. Como los reciben, ¿qué putas les importa llegar tarde? Yo pregunto, si no me has entendido hasta acá, ¿qué corcho vas a entender después? ¿O eres un superdotado? O de repente el superdotado está repitiendo la materia. Porque se da el caso. Hay varios que se quedan.
Bien, vamos adelante, jóvenes. ¿De qué me sirve jalarles las orejas y después del dolor igualito mañana la van a repetir? La figura representa un esquema de la instalación en la que se realiza el famoso ciclo de Rankine. Este esquema es supo y es con este esquema que hay que trabajar. El proceso 4.5 de expansión es reversible y adiabático. Claro, ¿por qué es reversible? Porque estoy diciendo de que es entropía constante. Entonces puedo tener de 4 a 5 como de 5 a 4. Si no tengo pérdida, esa transformación es ideal, no es real. Y si es ideal, puede ser reversible. El trabajo 4.5 es el trabajo de la turbina, que puede ser interpretado también como la entalpía. Se supe diferencia de temperatura. 4.5. El proceso 5.1 es el de la condensación isolárica, porque esto se realiza a presión constante. Vamos a ver para atrás. Miren, el cambio de fase se realiza a presión constante, a presión atmosférica. O de repente a la presión de vacío. Es otra posibilidad. Pero es a presión constante. A diferencia del ciclo de Carnot, se condensa hasta el estado de líquido saturado, es decir, líquido 100%. La compresión en la fase líquida tiene la ventaja de reducir el trabajo de compresión. El calor cedido, este de aquí, de 5 a 1, que se lo ve en este diagrama de entalpía, entropía, va a ser igual al calor cedido, que va a ser de 5 a 1. El proceso El proceso 1-2 de compresión adiabática isotrópica se realiza en fase líquida. ¿Qué es eso? Es esto, de 1 a 2, es lo que comprime la bomba. ¿Qué realiza el líquido? El trabajo aportado del exterior. El trabajo 1-2 es el trabajo de la bomba y va a ser una entalpía negativa. El proceso 2-3-4 de adición de calor isobárico en la caldera y sobre el calentador. 2-3-4, 4', 4 es todo lo que se produce en la caldera, el calor aportado a la caldera. Y el sobrecalentador, obviamente, ¿no? Pero el sobrecalentador y la caldera es todo junto, está todo junto. De 2 a 3, el agua se calienta. En el ciclo ideal, este proceso es completamente reversible, exigiendo infinitas fuentes de calor a temperaturas crecientes. En la práctica, este proceso es irreversible, ya que el agua de la caldera 3 se mezcla con el agua impulsada por la bomba de T2. Ya no hay forma. ¿Cómo voy a decir entonces? ¿Cómo voy a jugar con los calores que están interviniendo en el proceso? De 3 a 4, el agua se evapora y el proceso hizo un proceso isotérmico que es de 3 a 4. Si ustedes, miren, acá, de 3 a 4 es un proceso isotérmico, temperatura constante. Recién cuando se ha evaporado la última partícula de líquido, es que empieza a incrementar su temperatura
y empiezo a tener un vapor seco. Por esto va a depender obviamente de la presión. Y aquí lo que estoy mirando es que tengo que llevarlo a la condición de vapor seco sobrecalentado. Lo ideal es llevarlo a este punto de 560 grados centígrados y luego expandir. Si lo expando hasta aquí, sería interesante, pero estaría perdiendo esta parte del ciclo y el rendimiento. Y una pérdida de rendimiento adicional. En la práctica, este proceso es irreversible, ya que el agua en la caldera T3 se mezcla con el agua impulsada de la bomba T2. El T4, el agua se evapora y el proceso es isotérmico de 3 a 4. El calor total aportado al fluido será el calor de 2 a 4, que será la entalpía 4 menos la entalpía 2. Esto es fácil de entender. La entalpía, el calor aportado es desde 2 hasta 4. El trabajo de la bomba es de 1 a 2. El trabajo aportado por la caldera es de 2 a 4. La expansión es de 4 a 5, porque tengo que llevarlo a la temperatura inicial del proceso. Y este es el cambio de estado. Este es el calor cedido. Este es el calor suministrado. Y lo llevo a este punto donde voy a tener un cambio de fase completamente en estado líquido. Entalpía 4, 2, menos 2. Rendimiento del ciclo de Rankine. Miren, si trabajo con vapor húmedo, el rendimiento es bajo. Si trabajo con un vapor saturado, mejor. Y todavía mejora aún más si trabajo con un calor seco, con un recalentamiento. Para calcular el rendimiento térmico del ciclo de Rankine, el calor total aportado será el calor Q sub A, que va a estar de 2 hasta 4', o si tengo un mejor ciclo con 4, ese va a ser el calor aportado. La entalpía va a ser de 2 a 4. De 2 a 4 es el calor aportado, pero la entalpía sería entalpía 4, que es la superior, y la inferior sería entalpía 2. El calor cedido va a ser de 5 a 1. Si es vapor húmedo, a 1. Si estoy con el saturado, 5' a 1. Ahora, miren, cómo esta condición de la expansión de la turbina me lleva a interpretar mejor el rendimiento. Pero además, acá estoy expandiendo vapor húmedo. Y ese vapor húmedo es muy peligroso porque me va a dañar los salados de la turbina. En cambio, un vapor seco, maravilloso. Tendremos entonces que el rendimiento del ciclo, ¿sí?, va a ser el calor suministrado, que es desde 2 hasta 4, y el calor cedido, que va a ser de 5 a 1. Entonces, vamos a analizarlo por partes. 4, 2, menos el calor cedido, que sería 5, 1, y el calor suministrado sería desde 4 hasta 1, porque aquí hay también un calor suministrado por la bomba. ¿Sí? Miren, ¿qué tengo? El calor absorbido, ¿sí?, sería desde 4 hasta 1, porque aquí también en el trabajo de la bomba hay un calor absorbido. El calor cedido o consumido es de 5 a 1, ¿sí?, sobre el calor suministrado, que sería 4. Bien, entonces esto lo puedo ver como que es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba, en este caso, y va a ser 4
5 menos 2, 1. Mire, acá se lo ve mejor. Ordenándolo, puedo ponerlo de esta forma. 4, 5, trabajo de la turbina, trabajo de la bomba. Y aquí está expresado de esa forma. Y también digo 4, 1, que es el calor suministrado, y 2, 1 también es este trabajo de la bomba. El calor suministrado es esto, 2, 3, 4, prima 4, más este trabajito de la bomba, el calor aportado por la bomba. Bien. Y entonces, miren, el rendimiento térmico del ciclo de Rankine va a ser igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba sobre el concepto anterior para continuar. ¿Dónde? Digo, 4, 5, el trabajo de la turbina. 2, 1, el trabajo de la bomba. 4 es la entalpía del vapor a la entrada de la turbina. Y step 5 vendría a ser el trabajo, perdón, este 1 o H1 es la entalpía del líquido saturado a la presión de salida de la turbina P5, temperatura constante. Nos interesa este punto 5 porque este punto 5 lo voy a poder bajar con el compresor. Pero al bajar con el compresor voy a aumentar el trabajo de la bomba, pero voy a conseguir mejor rendimiento. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, mi señora se anda corta. ¿Y qué puedo hacer, hijo? Yo no soy tu papá. Salite, trabo, ven, párate de cabeza. Es un problema tuyo, no mío. Incremento del rendimiento del ciclo. Para mejorar el rendimiento del ciclo se tienen las siguientes alternativas. ¿Qué puedo hacer acá? Pregunto. ¿Cómo incremento el ciclo? Miren, una posibilidad, a ver, vamos a trazar este punto límite, que es la temperatura que nos interesa conseguir. Es los 560 grados de temperatura. Ahora, ¿cómo puedo incrementar el área? Puedo aumentar la presión. ¿Eso qué significa aumentar la presión? Vamos a elegir este otro. ¿Sí? ¿Sí? Y recaliento. Este. Voy a recalentar y lo voy a expandir. Agustito, ¿qué te está pasando? Lo expando. ¿Qué conseguir? Voy a unirlo directamente. Un poquito más va a ser la bomba, pero voy a unir acá. Ya está. ¿Qué ha pasado con este ciclo? Presión. ¿Sí? He aumentado la presión. ¿Pero qué he conseguido? Uy, que la expansión tenga una parte húmeda.
Encima que gastaba harta plata en las tuberías. ¿Qué otra posibilidad tengo? ¿Me conviene ir más allá de este valor? No. ¿Qué más podría hacer? Miren, de repente a este, por acá, le hago, le hago expansiones múltiples. Y cuando lo expando, llego acá. ¿Ah? De repente le hago un ciclo regenerativo. Expansión. Miren cómo ha aumentado. Ah, ¿y qué otra cosa podría hacer? Lo que podría hacer es esto, ¿no? De repente ponerle un condensador y entonces voy a llevarlo a una presión inferior y voy a aumentar más el área. ¿Ah? Miren todas las posibilidades que puedo hacer. Huanca Carla. Después, después esos nombres, ya que repercuten en mi memoria cuando estoy corrigiendo los exámenes. Porque si te tendría en la pizarra te tomo un examen oral, miércoles te orinas. Pero así debería ser. ¿Para qué? Para que ustedes estudien en serio la carrera. Bien, pero miren qué interesante que es. ¿Cómo puedo mejorar los rendimientos? Hay muchas formas, hay muchísimas formas. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar en lo que sigue de la presentación. Bien. Bueno, incremento de la presión, incremento de la temperatura T4. Podría llevar, ¿no? Pero acá se ha producido el incremento de la temperatura T4. Ya por eso le he puesto la temperatura límite. No me conviene ir más allá de la temperatura de los 560 grados de temperatura. Cuando hago expansiones múltiples, todo. Si elevo más la temperatura, estoy consiguiendo que cada vez la expansión sea con vapor seco. Pero de la misma manera, imagínense si hago una expansión múltiple, también me resultaría muy bien. Y luego la tercera posibilidad, la reducción de la presión de expansión, es decir, el vacío. Vamos a analizar cada uno de estos particularidades. Incremento del rendimiento. Lo primero que hacemos es aumentar, ya no hago la expansión de vapor saturado, sino que lo hago con expansión eh, de vapor seco. Y entonces miren lo que he conseguido de incremento de rendimiento. 5', 4', 4, 5. Si es, ya lo hemos tocado, ya lo hemos analizado. Si estuviera con vapor húmedo, el ciclo sería menor y lo voy incrementando de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que el incremento del rendimiento por incremento de la presión? Y ya lo hemos analizado. Para mejorar el incremento por rendimiento de presión, cuidado que les puedo dar cualquiera de estos temas. Y no te vas a hacer el loco que me vas a desarrollar cualquier cosa, porque te vas a salir de mi tema y yo te voy a aplazar. Así que mentalicen de que me van a responder lo que les estoy preguntando. No me vas a mostrar lo que sabes, no me interesa lo que sabes, me interesa lo que te pregunto. Y la gran mayoría se aplaza porque quieren mostrarme lo que sabe. A mí no me interesa lo que sabes, a mí me interesa lo que te pregunto.
Y entonces, ¿qué sucede? No es pues lo que vos quieres mostrarme, lo que sabes. Yo te pregunto algo, yo te pregunto cómo te llamas y vos me tienes que decir Juan del Castillo. No, me bautizaron con mi papá, me bautizó como Juan del Castillo, pero sabe que mi padrastro me cambió por Juan del Castillo Granada. ¿Qué tiene que ver? Nada, nada. Bien. Para mejorar el rendimiento se puede incrementar la presión, representado en el diagrama temperatura-entropía y temperatura-entalpía. La temperatura T4 a la entrada de la turbina y la presión P5 del condensador es la misma. Miren, esta temperatura límite se ha mantenido y también esta presión. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha aumentado el área. Espérenme un segundito, por favor. ¿Qué hemos conseguido con esto? Ha aumentado el trabajo de la bomba. El trabajo de expansión es el mismo. Ha aumentado el costo por la tubería. ¿Qué otro problema tengo? Tengo que esta parte de la expansión, ¿sí? Es con vapor húmedo. El calor cedido disminuiría, pero el trabajo de la bomba aumenta de 1 a 2 prima. ¿Ha aumentado el rendimiento? Sí, pero miren, ¿no será que el rendimiento que ha aumentado es el rendimiento que he perdido? Y si le aumento más presión, ¿sí? El rendimiento, el rendimiento disminuye. ¿Por qué disminuye el rendimiento? Porque el trabajo de la turbina se mantiene constante, el trabajo de la bomba aumenta y el calor cedido disminuye. Sí, por eso hay que verlo en los diagramas y hay que mirarlo muy bien objetivamente para ver qué es lo que más nos conviene. Sí. Con el vapor saturado tendría esta expansión. Con el vapor sobrecalentado, mire cómo ha incrementado el trabajo de la turbina. Y el rendimiento con este
es pues mínimo porque el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor, pucha, el trabajo de la turbina es mínimo. Bien, para mejorar el rendimiento se puede incrementar la presión, representada por los diagramas temperatura, entropía y entalpía. Entropía, ahí está. La temperatura T4 a la entrada de la turbina y la presión P5 del condensador es la misma. 4', 4 es la misma y la presión en el condensador P5, P5' es la misma. Pero ha aumentado el trabajo de la bomba. Sin embargo, distinta, siendo P'4 mayor que P4. Porque claro, he aumentado la presión, P4' es mayor que P4 y he llegado acá. El calor suministrado ha disminuido. El calor cedido también. Ahí está. Y aquí en el diagrama, entalpía, entropía, es como que se lo puede identificar mejor. Ahora miren, este trabajo que he conseguido es casi lo que estoy cediendo acá. Y entonces, ¿qué es lo que quieres, Romajero Ortega Cristian? Perdóneme la molestia, Ortega. Hay cada uno de ustedes que no nos termino de entender ni de conocer. Comparando el rendimiento del ciclo según esta variación en la presión de entrada, en la turbina tendremos el rendimiento. Mire, 4,5, el trabajo de expansión de la turbina, el trabajo de la bomba, y el calor suministrado pues, va a ser 4,1 y el de la caldera, y el 2,1 va a ser el de la bomba. Bien, comparado con el prima, ahora sí ustedes se pueden dar cuenta el análisis anterior. Dando valores a estas dos expresiones, se verifica que el rendimiento prima es mayor que el rendimiento inicial. Pero, ¿cuánto? Como rendimiento. Pero, ¿y el costo de la instalación que se ha incrementado? El principal inconveniente, ahora vamos un poco para atrás, el principal inconveniente que se tiene es que esta expansión, miren, es con un componente de vapor húmedo bastante elevado. En cambio acá, no. A esto le llamamos, este va a ser el título. Donde este incremento de la presión es X5' menor que X5. Y cuanto mayor sea la presión P4, menor será el título al final de la expansión en la turbina. ¿Qué me está diciendo? Oye, estás expandiendo, aumentas más y el título va a ser mayor. Oye, ¿y te conviene? ¿Te conviene? Porque te estás metiendo, mira, aumento a 5 y el punto voy a tener acá. La expansión con humedad va a ser mayor conforme vaya subiendo la presión. No llegues nunca a la presión crítica, pero la expansión de la turbina, a tu turbina, a tu máquina, uy, le vas a tener que hacer, vas a tener que hacer más paradas para hacer mantenimiento, porque tus álabes no sé si te van a aguantar. Este hecho originará daños en los álabes de la turbina.
Esta era la expansión con humedad. Ahora mira cómo la expansión con humedad. Pero se me ha pasado del 10-12%. María me puse. Mi papá. Claro, Gabriela. No debe ser del 10 al 12%. O sea, esto, pero esta parte, decimos, mire, daños en los álabes de la turbina y una pérdida del rendimiento interno. Daño porque voy a producir, no se olvide que es energía cinética la que tiene este vapor. Y entonces es como que le están dando perdigonazos a esos tus álabes. Bien. Incremento del rendimiento por incremento de la temperatura T4. Por incremento de la temperatura T4. Tengo que verlo acá. Incremento de la temperatura T4. Estaba acá, ahora lo llevo y lo voy subiendo hasta el 4. Si la temperatura de la caldera a la entrada de la turbina sufre un incremento, siendo T4' mayor que T4, el trabajo aumenta. Se representa el ciclo de Rankine en los planos temperatura, entropía y entalpía. Entropía, donde la presión P4 a la entrada de la turbina y la presión P5 en el condensador se mantienen constantes. Entonces, el área, estoy incrementando la temperatura de 4 a 4'. Entonces, el área va a pasar de 4, 4', perdón, 5', 5, 4, esta que está en color, ¿sí? Más lo anterior que tenía, va a ser un área superior al anterior, en este pedacito. ¿Qué he conseguido al aumentar la temperatura? Igual que en el ciclo Brighton, estoy incrementando el rendimiento. Pero además, mira, qué interesante que es. Expando y no tengo pérdida de trabajo interno porque casi todo está en estado de vapor. Si lo vemos en el diagrama entalpía-temperatura, estamos agregando esta parte. Obvio, miren, acá están las temperaturas, estoy incrementando el trabajo, el rendimiento. El trabajo de la turbina con el mismo trabajo de la bomba y por consiguiente un mayor trabajo útil, es decir, mejor rendimiento. ¿Se dan cuenta? Trabajo de la turbina, 4, 5, trabajo de la bomba, menos 2, 1, comparado con el 4', 5', aumentado el trabajo de la turbina para el mismo trabajo de la bomba. Obvio que ha aumentado el rendimiento, porque las áreas inclusive van a ser mayores, tanto en un diagrama temperatura, entalpía, como entalpía, entropía. Temperatura, entropía, entalpía, entropía. Si comparamos el rendimiento del ciclo según esta variación de la turbina de la caldera, obtendremos el rendimiento 4, 5, 2, 1, y aquí el calor cedido es el suministrado, 4,
-1, el de la bomba, y comparado con el otro que sería 4', entalpía 4', 5', y esta parte es la misma, pero esto es mayor que esto, y por consiguiente el rendimiento prima es mayor. En este caso, ahora hacemos el análisis. El rendimiento prima va a ser mayor que el rendimiento simple de aumentar la temperatura. ¿Qué significa eso? El rendimiento del ciclo aumenta cuanto mayor es la temperatura en la caldera a la entrada de la turbina T4. Además, del aumento del rendimiento, observamos que el título 5' es mayor que el 5. Es decir, la calidad del vapor a la salida de esta expansión se incrementa. ¿Por qué? Porque no tengo estado de vapor. Por lo tanto, al aumentar la temperatura de T4', no solo aumenta el rendimiento térmico del ciclo, sino también el rendimiento interno de la turbina. Rendimiento térmico, rendimiento de la turbina por el tema de la humedad del vapor húmedo. Y aquí se lo puede ver, incremento solamente por el incremento de la temperatura. Miren, el rendimiento ha mejorado y también el rendimiento térmico y también el rendimiento, el rendimiento térmico y el rendimiento interno. Bien. Incremento del rendimiento por la disminución de la presión de expansión. ¿Qué significa eso? De que voy a bajar esta presión. Voy a bajar esta presión. Aquí subía la presión y se veía que aumentaba el área. Aquí voy a estar bien, bajar la presión con la presión de vacío y ahora vamos a incrementar un área. Se observa en los planos temperatura, entropía y entalpía, entropía, que la presión P4 y la presión T4 a la entrada de la turbina se mantienen fijas, mientras que la presión del condensador P5 variará de P5' menor a P5. ¿Esto qué significa? Estoy bajando la presión. Si esta es la presión atmosférica, hago el vacío y llego a 5'. ¿Sí? Y entonces estoy incrementando esta parte del área. Desde el punto de vista de la entalpía, entropía, se pondría de manifiesto de esta forma. Pero ahora hagamos el análisis. Con esta variación, el trabajo del ciclo aumenta, pero el calor absorbido de 4 a 2, ¿sí? A 2', se ha incrementado. 2' es mayor que 4,2. O el calor suministrado es mayor. El calor cedido también va a ser mayor. Pero frecuentemente esto se utiliza. ¿Por qué? Si comparamos los rendimientos del ciclo según esta variación en la presión del condensador, vemos que el rendimiento va a estar dado 4, 5, en un caso, ¿sí? Y la bomba 2,1. Acá, ¿qué ha pasado? Se ha expandido más, he bajado hasta 5' y se ha incrementado el trabajo de la bomba. ¿Sí? Y de acá deducimos que el rendimiento térmico va a ser mayor que el rendimiento térmico del ciclo simple, sin el condensador. Bien, ¿cuál es el problema? Se obtiene un incremento del rendimiento al
disminuir la presión y aumentar el vacío en el condensador. Por otra parte, observamos que el título, ¿sí?, es, tengo más humedad que el 5. La calidad del vapor a la salida de la turbina disminuye al reducir la presión del condensador. Esto, como ya se analizó, disminuye el rendimiento interno de la turbina. Sin embargo, se lo hace. Es muy frecuente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos bajado la presión y obviamente que hemos incrementado esta área. Pero el rendimiento interno de la turbina ha disminuido. O sea, mantenimiento. Ciclos de gran potencia. Bien, ¿está comprendido hasta aquí, jóvenes? Incremento la presión, incremento la temperatura, bajo la presión de expansión como condensador y de ahí salen las combinaciones, donde la mejor combinación obviamente es aumentar la temperatura. Pero ahora le vamos a agregar otras variantes. Le vamos a agregar la variante de hacer ciclo regenerativo y también ciclo con expansiones múltiples. Al estudiar el ciclo de Rankine, se vieron las mejoras en el rendimiento. Estas mejoras son incremento de presión, incremento de temperatura y disminución de la presión de expansión en el condensador. Se estudia la evolución de estos ciclos en busca de mayor rendimiento. Se estudiará la evolución de estos ciclos en busca de un mejor rendimiento. Estos ciclos son ciclos con recalentamiento intermedio, ciclo regenerativo y ciclo combinado. Recalentamiento intermedio es expansiones múltiples, ciclo regenerativo y lo que se usa es una combinación de ambos. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con el ciclo? Cada vez mi ciclo es más aparatoso, más costo, que seguramente se debe recuperar en el ciclo de vida de estas unidades, que fácil, llegan a 40 años de servicio. Es la tecnología más probada que se conoce. Son ciclos caros, pero su utilización conlleva un ahorro en su mayor rendimiento. Se reservan para grandes instalaciones de potencia, como centrales eléctricas. Para instalaciones de pequeña potencia, se sigue empleando el ciclo básico del Rankine. O sea, son ciclos de 400, 500 megas. Fácil. Ciclos con recalentamiento intermedio. El ciclo de expansiones múltiples. Es decir, lo expansiono y lo vuelvo a recalentar. Y de acá también podría utilizar esta energía para hacer un ciclo regenerativo. Ya me dio la pauta. Esta energía, ¿por qué no la puedo recuperar de esta cantidad másica del fluido? Este ciclo, representado en los planos temperatura, entropía, entalpía, entropía, se caracteriza porque la expansión del vapor se realiza en 2 o más etapas. Una etapa, 2 etapas. Después de una primera expansión en la parte de alta presión de la turbina, todo el caudal de vapor se vuelve a recalentar y se expande de nuevo en la turbina de baja presión. Turbina de alta presión, turbina de baja presión. ¿Sí? El ciclo con recalentamiento intermedio es este. Cuando lo bajo por acá, puedo llegar al ciclo regenerativo, porque está por ahí el concepto. Este ciclo tiene 2 ventajas. Primero, aumentar el rendimiento térmico del ciclo. Segundo,
disminuye el grado de humedad al final de la expansión. Y esto se lo ve. Miren, ¿no? En cambio, con el segundo, prácticamente ha mejorado el rendimiento térmico y también el rendimiento interno de la turbina de vapor. ¿Qué se incrementa? El rendimiento de la turbina, obvio. Disminuye las pérdidas. Se eliminan dificultades por grado de humedad excesivo, rendimiento interno. Mejora el rendimiento térmico del ciclo. El rendimiento térmico del ciclo, el rendimiento térmico, el rendimiento teórico del ciclo con recalentamiento se puede expresar en función de las áreas de la figura. No voy a cambiar. El rendimiento térmico teórico del ciclo con recalentamiento se puede expresar en función de las áreas de la figura. Bien. Entonces, lo vamos a poner para que lo vean. Ahí está. El rendimiento en función de las entalpías con el plano entalpía y entropía se expresa. Bien, el área. El área 1, 2, 3, 4', 4, 5, 6, 7, 8. O si quieren reemplazándolo con las letras A1, A1, B1, A2, B2. No, ni siquiera, sino K y 1, ¿sí? Y el área A1, 2, 3, 4'. 4'. A1, B, A, C, A. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a dar? Esta es toda la energía que está en juego en el plano temperatura-entropía. Va a ser, y si comparo esta otra, va a ser, perdón, si lo expreso esto otro, ¿qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? 4. 1 más 2 B2, que sería A2, ¿cómo es? HA2 menos HB. H5, ¿qué es esto? Esta es la expansión de la turbina en la parte de alta, turbina de baja, menos el trabajo de la bomba que va a ser 2,1. Y acá, el calor suministrado va a ser este 4 hasta acá, hasta H1, más este otro, A2, B1. Y el trabajo de la bomba. Del rendimiento del ciclo, el rendimiento del ciclo varía en función de la presión en la cual se realiza el recalentamiento. Óptima para que la presión y la temperatura inicial. Orientativamente, el valor dado para esta presión de recalentamiento se encuentra aproximadamente en 1/3 del salto de la presión total. O sea, este salto es un salto de 1/3 de esta presión total que se tiene en este punto. Vamos a pensar que esto puede tener
120, 1200 PSI, un tercio, sería 120, 400. Esta presión sería 400 y esto me daría un tercio y esto me daría los 2 tercios aproximadamente. Estamos hablando de presión. Aquí se lo tiene. Miren, esta presión dice que es un tercio de la presión total que tiene el sistema. El ciclo regenerativo. El ciclo regenerativo es de uso muy extendido, difundido en las centrales térmicas modernas por su elevado rendimiento. Para comprender el ciclo regenerativo, vamos a estudiar previamente el ciclo de Ericsson, el cual incorpora por primera vez el efecto regenerativo, que es de gran importancia en las centrales térmicas modernas. Ahí está, otra vez aparece Ericsson. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 3, 4, 1, 2. Los dos ciclos trabajan entre dos fuentes de calor, una caliente a la temperatura T sub A, temperatura T sub A, y la otra fría, que es la temperatura T sub C. El calor aportado en el ciclo será Q sub A, que será el área 2, 3, C, perdón, 2, 3, D, B, este. 2, 3, C, B, esta era. El calor cedido en los dos ciclos es el mismo. El calor consumido va a ser igual al área 4,1 AC. 4,1 AC. Miren, esta área menos esta área. Ambos tienen el mismo rendimiento. Y entonces el rendimiento va a ser 1 menos este cociente. El rendimiento del ciclo de Ericsson es igual al ciclo de Carnot y por lo tanto mayor al ciclo de Rankine. Si observamos el ciclo de Rankine con un valor inicialmente saturado de 1, 2, 3, 4', 4, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4', 5 de la figura esta. En este proceso, entre el agua a la salida de la bomba de alimentación punto 2 y la caldera punto 3, 2, 3, existe una diferencia de temperatura muy grande, que en el proceso real se traduce en una fuerte irreversibilidad. Para que este proceso 2, 3 fuera reversible, como se establece en el ciclo ideal, sería necesaria una aportación de calor con infinitas fuentes de temperatura creciente, cosa que es imposible realizar. No puede hacer una caldera una a continuación de la otra. Es inviable ese proceso teórico. En el ciclo regenerativo de Ericsson, de la figura, para calentar el agua del proceso 1-2, se utiliza el calor cedido por un fluido en la expansión reversible no isoentrópica 3/4 de la turbina. 3/4 de la turbina, 3/4 ¿no? Que temperatura es lo mismo, ¿sí? Esto tendría que trasladarlo a 1-2.
El proceso 1-2 utiliza el calor cedido por el fluido de la expansión 3-4 y lo trasladaría acá a 1-2. Pero eso es teórico también. La cesión de calor del fluido, que no es al exterior, en la presión 3-4, se realiza a temperatura decreciente y es empleada para calentar el agua de 1-2 hasta el estado de líquido saturado. 1-2 hasta el líquido saturado. Este calor cedido lo podría utilizar. Ese es el concepto de utilizar el ciclo regenerativo. En la práctica, en la caldera, se está sucediendo este fenómeno. Y entonces, igual que en el ciclo Brighton, es difícil de que un ciclo teórico lo podamos. Nos sirve para hacer el análisis, pero es difícil de construir. El ciclo regenerativo ideal. El esquema de la instalación del ciclo regenerativo en una central térmica y el correspondiente ciclo ideal en el plano temperatura-entropía. En el ciclo ideal no existe diferencia térmica entre los precalentadores MP1, MP2, MP3, ni caída de presión en los diversos conductos, algo que sí ocurre en el ciclo real. Con frecuencia, el consumo específico de calor del ciclo real con el mismo número de precalentadores es solo del orden del 1% más bajo que el del ciclo ideal, lo que se supone que es una buena aproximación al ciclo real. El ideal al real. Acá están, miren, voy sacando partes y ¿qué he conseguido? He conseguido de que más o menos lo que me está analizando aquí, el calor cedido, todo lo estoy transfiriendo al proceso de 1-2. Y eso, ¿qué es lo que significa acá? De que esto voy a tener una pérdida del 1% que no es nada. Y por eso es de que se tienen estos ciclos como para las centrales térmicas grandes como una mejor utilización, un mayor grado de utilización. ¿Esto qué significa? Que este calor que estoy cediendo lo estoy transfiriendo a esta parte del fluido. Esta otra parte que estoy cediendo lo estoy transfiriendo acá. En conjunto, estoy produciendo la misma expansión, pero esto, en vez de enfriarlo, lo estoy utilizando para incrementar la temperatura de esta parte del proceso de la caldera. ¿Me dejo entender? Porque esto, ¿qué sucede? Voy expandiendo y voy perdiendo calor. Pero lo estoy transfiriendo también al otro lado. Y entonces, miren, hay estos calores, en este caso es este calor, que es el que lo estoy transfiriendo para acá. No es solamente esto es el trabajo que está sucediendo en la turbina y este es el calor remanente que tengo, que lo estoy llevando al otro lado, porque esto más o menos va a ser igual esta diferencia. Bien. Entonces, el ciclo regenerativo con recalentamiento intermedio, este ciclo es una combinación del ciclo con recalentamiento intermedio y el ciclo regenerativo. Este ciclo es el más usado en las centrales térmicas modernas porque permite aprovechar la ventaja de ambos ciclos. Es lo anterior, solamente que le estoy agregando un recalentador. El ciclo regenerativo le estoy agregando el regenerador. Perdón, el recalentador. Y entonces, ¿qué hago?
lo expando y de aquí le incremento. ¿Y qué conseguí? He conseguido incrementar todo este ciclo y recuperar parte de estos calores que me van a servir para mejorar el rendimiento y el trabajo. ¿Mejorar cómo? El calor suministrado va a ser menor. Y el trabajo de la turbina va a ser el mismo. El trabajo de la bomba prácticamente va a ser similar. El rendimiento térmico del ciclo real regenerativo será el ciclo regenerativo, tengo que va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba sobre el calor aportado. Y esto es lo que estoy produciendo para obtener un mejor rendimiento del ciclo. Ahí se lo ve mejor. Miren, inclusive lo estoy producir una expansión mejor. Y entonces, ¿qué hago? Lo expando, saco provecho, y esta partecita es la que llevo para acá. Esto ya es el ciclo de Rankine, ¿eh? Con las mejores propuestas. Bien, eso es, jóvenes, pero ahora miren, esto que es tan complicado, con el ciclo combinado de eficiencia. Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema en particular? Canciones y regeneración. Esto lo han debido ver en algún momento, no sé en qué materia, el ciclo de Rankine, no sé si en termodinámica o dónde lo han visto, porque pregunto y me dicen sí que lo han visto. No sé con quién han visto, pero lo que estamos mirando es ahora cómo voy a mejorar la eficiencia, porque voy a tener esta caldera, este ciclo de vapor, con el ciclo combinado. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, les voy a tomar lista, porque no sé ni qué hora es. Miércoles 8. Sí, hasta esta hora es nuestra clase. Bien. Alvis Arias.